¿Menú de lujo o castigo? Lo que realmente se come tras las rejas en el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se sirve en el plato de quienes viven tras las rejas? No hablamos de lo que muestran en las películas ni en las series de televisión donde, por algún motivo que nadie entiende, los prisioneros reciben bandejas llenas de comida caliente, decoradas como si se tratara de una cafetería universitaria. No. Hablamos de la realidad, esa que muchos prefieren ignorar, pero que en cada país tiene un sabor diferente, y en algunos casos, uno que no querrías ni oler. La comida en prisión no es un simple trámite logístico. Es un reflejo perfecto de lo que una sociedad considera digno para aquellos a los que ha privado de libertad. Y aunque es cierto que cometer un delito conlleva consecuencias, ¿acaso alimentarse mal debería ser parte del castigo? En muchos casos parece que sí, y en otros, sorprendentemente, parece que no. Hoy, en Sabor Consciente, decidimos levantar la tapa no de la olla, sino del mito sobre qué se cocina realmente en las prisiones del mundo. Porque, si crees que todos los presos comen arroz con frijoles y pan duro, estás muy equivocado. Hay cárceles en las que el menú incluye hamburguesas con papas fritas traídas de cadenas internacionales. Y otras en las que los internos literalmente deben compartir medio huevo para desayunar. Sí, medio. Porque al parecer, la proteína también se castiga. Esto no es solo una cuestión de curiosidad morbosa. La alimentación en prisión nos muestra cuánto se respeta, o se desprecia, la dignidad humana en diferentes rincones del planeta. Nos dice que tanto importa la salud física y mental de una población completamente aislada, pero aún viva. Nos habla de presupuestos, de decisiones políticas, de crisis sociales y en muchos casos de desprecio. Y entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto se puede cocinar justicia entre rejas? ¿Qué tipo de mensaje se envía cuando el almuerzo es una mezcla de pasta de dudosa procedencia, pan seco y un vaso de agua tibia? Aquí comienza nuestro viaje, uno donde no se necesitan cubiertos, pero sí mucha digestión mental. Estados Unidos, entre bandejas plásticas y reglas estatales. Cuando hablamos de Estados Unidos y su sistema penitenciario, hay algo que queda claro desde el principio. Aquí no hay una sola receta. Cada estado, cada prisión e incluso cada turno de cocina puede tener sus propias reglas, presupuestos e ideas sobre qué significa comida aceptable para una persona privada de libertad. La alimentación en las cárceles estadounidenses no está regulada de forma centralizada, así que la experiencia culinaria puede ir de lo triste a lo directamente grotesco, dependiendo de dónde caigas. Por ejemplo, si acabas en una prisión de Georgia, puede que tengas una de las experiencias más decentes dentro de lo que cabe. Allí, una bandeja estándar puede incluir arroz con carne, frijoles, 2 rebanadas de pan de maíz, un poco de mantequilla y una porción minúscula de pastel. ¿Equilibrado? Tal vez. ¿Apetitoso? Depende del hambre y del día. Pero si tienes la mala suerte de acabar en una prisión de Alabama, la historia cambia. Y mucho. En Alabama el desayuno puede consistir en medio huevo. Sí, has leído bien. Medio. Porque, al parecer, un huevo entero es un lujo que debe compartirse entre 2 internos. A eso se le suma una rebanada de pan y una especie de puré cuya procedencia es mejor no investigar. El almuerzo, lejos de mejorar, se reduce a 2 sándwiches con una única rebanada de embutido y una pequeña bolsa de bocadillos insípidos. Y para la cena, frijoles con 2 salchichas rebozadas en cebolla y otro pedazo de pan. Pero la cosa no termina ahí. Existen prisiones donde los castigos incluyen algo que llaman pan de neutralidad, una masa insípida de ingredientes no identificables que sirve como sanción alimentaria. Se supone que cumple con los mínimos nutricionales, pero también con el objetivo de desalentar cualquier conducta rebelde. ¿Quieres protestar? Te quitarán el arroz y te darán una mezcla con textura de ladrillo. Mientras algunos defienden que las prisiones no son hoteles, otros se preguntan si alimentar con decencia no debería formar parte de los derechos humanos mínimos. Porque entre castigos, presupuestos ridículos y cocinas sin recursos, lo que se está cocinando no es solo comida. Es una versión distorsionada de la justicia. De McDonald's en Alemania el pescado frito de Japón. Y ahora, crucemos el Atlántico. Alemania, país de ingeniería de precisión y panecillos de centeno, también tiene cárceles. Y no cualquiera. Algunas literalmente reparten hamburguesas de una famosa cadena de comida rápida. Suena a broma, pero no lo es. En una pequeña ciudad alemana, tras el colapso de un acuerdo con proveedores locales, los internos terminaron comiendo hamburguesas, papas fritas y refrescos a diario. Sí, prisioneros con menú a la carta, pero con un límite: 4 euros por comida. Cada uno elige lo que quiere y los guardias lo recogen de la sucursal más cercana. Nada mal para estar tras las rejas, ¿no? Pero claro, no todo es tan sabroso. En Inglaterra, por ejemplo, el panorama cambia drásticamente.
Con un presupuesto de apenas 2 euros al día por preso, las porciones son pequeñas, los ingredientes reciclados. ¿Y el sabor? Bueno, digamos que si quieres saber a qué sabe la desesperación, una bandeja británica puede darte una pista. La situación ha generado incluso problemas de conducta. Según un informe, la mala calidad de la comida y la frustración por las cantidades insuficientes están directamente relacionadas con el aumento de la violencia en los penales. Nada como un puré insípido y un trozo de carne sospechosa para caldear los ánimos. Y entonces está Japón. Sí, el país del orden, del arroz perfectamente medido y de las normas que se siguen al pie de la letra incluso tras los barrotes. Los reclusos japoneses reciben comidas que muchos estudiantes desearían ver en sus bandejas escolares. Arroz al vapor, sopa de fideos, pescado frito y guarniciones vegetales cuidadosamente distribuidas. Todo impecablemente servido. Tanto es así que existen quejas, sí, quejas, pero no de los internos. Padres de familia indignados porque, según ellos, sus hijos comen peor en los colegios públicos que los prisioneros en las cárceles. La ironía servida con palillos. Estos contrastes no solo revelan diferencias culturales, sino también prioridades sociales. Mientras algunos países consideran la comida un castigo adicional, otros la entienden como una necesidad digna, porque incluso tras las rejas, el estómago no entiende de sentencias. Entre cucharones y castigos. El sabor del encierro en Rusia y otros rincones. Y llegamos al capítulo ruso. Ah, Rusia. Tierra de inviernos eternos. Disciplina férrea y, según parece, platos que pueden hacer llorar a más de un estómago sensible. Las cárceles rusas, especialmente las más antiguas o sobrepobladas, no destacan precisamente por su generosidad gastronómica. Los internos pueden llegar a comer hasta 3 veces al día, sí, pero lo que reciben en el plato parece más una sugerencia de comida que un menú completo. Porciones mínimas, sabores inexistentes y una presentación que haría llorar al más rudo chef de campo. Aquí no hablamos de hamburguesas ni de arroz con pollo, sino de sopas diluidas, pan duro como la conciencia del sistema y proteínas de dudosa procedencia. De hecho, circula un rumor escalofriante. Algunos presos, llevados al límite por el hambre, habrían recurrido a mezclar pasta dental con papel higiénico para engañar al estómago y poder dormir. Aunque suene inverosímil, en ambientes extremos las soluciones también lo son. El punto no es si es cierto o no, sino que esa historia haya podido circular sin sorpresa alguna. Pero no todo en el mundo penitenciario es desesperanza. Existen prisiones, especialmente en países nórdicos como Noruega o Suecia, donde el concepto de castigo se equilibra con el de rehabilitación. Allí, las comidas son nutritivas, equilibradas y hasta participativas. Algunos internos incluso trabajan en la cocina como parte de su proceso de reintegración social. Nada de salsas misteriosas ni bandejas de aluminio. Verduras frescas, proteínas limpias y platos servidos con más humanidad que en algunos restaurantes de carretera. Al final, la comida en las cárceles del mundo es un reflejo directo de cómo cada sociedad entiende el castigo, la dignidad y el futuro de quienes están privados de libertad. Para unos, comer mal es parte del castigo. Para otros, alimentarse bien es parte del proceso de volver a empezar. Porque aunque el delito castigue, el hambre no debería hacerlo. Si este viaje por las cocinas más ocultas del planeta te ha sorprendido, no olvides suscribirte a Sabor Consciente. Aquí convertimos la comida en una ventana para entender el mundo. Y a veces, lo que hay en el plato dice más de una sociedad que sus leyes. Nos vemos en el próximo vídeo.